Ok. Muy bien, muchachos. Entonces, como les dije, este material está en la plataforma, pues ya lo miraron, está ahí. Y vamos a iniciar porque como todo, pues tiene una reseña historia, tiene una historia, ¿cierto? Entonces, eh, vamos a mirar qué es eh, lo que, lo que pasó con contabilidad. Muy bien, ¿sí? Eh, entonces, en ese orden de ideas, muchachos, dice, su aparición fue lenta, resulta como consecuencia del proceso evolutivo de las formas de vida de la humanidad. En el comienzo aparece de una forma simple. Cada pueblo busca la manera de hacer cuentas de sus pertenencias, trabajando en piedras, por signos, objetos en representación. El feudalismo crea sistemas para controlar las propiedades y su producción, pero lo que lleva a buscar nuevos métodos de controles es la actividad mercantilista, ¿sí? Entonces, como estamos hablando de una reseña histórica, muchachos, de una historia, ¿sí? Entonces, miramos que re- eh, recordemos siempre las profesoras de sociales en los colegios o los profesores nos enseñaban esta parte de lo que es esa actividad mercantilista, cuando un pueblo con otro pueblo, o digamos, o entre comerciantes, hacían el intercambio de productos. ¿Cómo se llamaba eso, muchachos? Eso es del colegio. ¿Cómo se llamaba ese método de... Trueque. ¿El qué, perdón? Trueque. Correcto, ajá, el trueque, exacto. Entonces, el trueque, muchachos, fue uno de los primeros sistemas o métodos, así digamos, de comercio. El trueque tenía una debilidad o tenía una pequeña falencia, que el trueque no era qué. O de pronto sí les dijeron. O sea, ¿qué pasaba con el trueque? Había una pequeña falencia con el trueque, que el trueque no era qué. En ese intercambio de productos no era equitativo, muchachos, o sea, no hablábamos de una igualdad, ¿sí? Entonces, cuando uno revisa esos textos, pues dice que había como se dice, no se consistía tanto de que pesar los precios o los productos en la balanza, sino que, digamos, por época de temporada y demás. Entonces, ¿sí? La actividad mercantilista, muchachos, es lo que lleva como se dice, a tener esos controles, ¿sí? Muy bien. Entonces, dice, cada pueblo busca la manera de hacer cuentas de sus pertenencias. Por eso, muchachos, es muy normal, de allá viene, ¿sí? De allá viene que cuando hablamos de contabilidad, ¿sí? Cuando se habla de contabilidad, muchachos, pues es eso, ¿no? Que dicen, vamos a mirar las cuentas. O sea, puede ser el negocio más sencillo. Yo siempre lo explico así. Puede ser una tienda pequeñita, ¿sí? Y el propietario o la propietaria que dice, o sea, yo necesito saber cómo va la tienda, o sea, cómo son las cuentas de la tienda. Muy bien, y eso se llama contabilidad artesanal de pronto, ¿sí? Y está bien, se llama contabilidad artesanal. Muy bien, entonces por acá, muchachos, dice, mire, el gobierno ve la necesidad de legislar con reglamentaciones que obligan a llevar registros de sus operaciones para controlar y aplicar impuestos en cumplimiento de las disposiciones del Estado. Otra vez, el gobierno ve la necesidad de legislar con reglamentaciones que obligan a llevar registros de sus operaciones para controlar y aplicar impuestos en cumplimiento de las disposiciones del Estado. Muchachos, yo tengo esta frase porque se está grabando la clase, digo, entonces, ojo, se está grabando la clase y esta frase, sí, o sea, es muy respetuosamente uno dice, muchachos, los impuestos son más viejos que la panela, ¿sí? O sea, nosotros pues coincidencialmente, pues hace una semana era Viernes Santo y entonces, eh, muchachos, mirábamos por ahí, o hay una parábola del cobrador de los impuestos, ¿sí? Entonces, cuando uno revisa o lee la Sagrada Escritura, por ahí hay algo que dice, a Dios lo que es de Dios, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y esa frase, muchachos, ¿qué significa? O sea, que si yo tengo que pagar a la DIAN, en este caso, hoy por hoy, ¿sí? Si yo tengo que pagar al ente fiscal, pues tengo que hacerlo. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Por eso
pues respetamos todas las religiones, muchachos, pues no hay lío, ¿sí? Yo cuando hablo de esto digo, hay más religiones que equipos de fútbol, ¿sí? Entonces no hay lío. Eh, pero entonces, muchachos, digámoslo así, cuando uno, digamos, pues participa de la misa, de la Eucaristía, pues uno ahí mira y entonces el sacerdote como que cuando toca estos temas, y yo siempre les digo a mis muchachos, mire, o sea, es que viene de atrás, ¿sí? Entonces, esa frasecita, cuando dice a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, o sea, trayéndola ahora, es que si yo tengo que pagarle a la DIAN, pues ya dije yo que esa era una pregunta, ¿quién controla, quién vigila el pago de los impuestos? La DIAN, pues tengo que hacerlo. ¿Sí? O sea, no me voy a poner ahorita, muchachos, a decir, no, pero es que sí, en Colombia el problema de los impuestos es la destinación. Y ahorita todos están mirando, muchachos, ya les explico que es una reforma tributaria, que todos estamos escuchando eso en las noticias. Y ya lo tienen a este señor, el presidente que tenemos cuando él era, estaba como ministro, como gobernador, que decía que cómo van a subir el IVA al 19. Y ahorita él está haciendo lo que está haciendo, colocándole más productos, colocándoles el IVA, que es un impuesto más. Sí, entonces, eso por ese lado, muchachos, o sea, entonces yo miraba en Semana Santa precisamente cuando la película que nuestro Señor Jesucristo se le acerca al cobrador de impuestos y él le dice a Jesús, le dice es que todos me insultan, es que todos me gritan, es que todos me pegan. Y él mismo dice, porque les cobro, claro, ¿no? Porque les cobro de más, porque no les cobro lo justo. Entonces, sí, porque no, entonces eso es lo que se vivía antes. Y muchachos, también hay un mito, leyenda o cuento, sí, que había un personaje, muchachos, que digamos así, pues, ¿no? Le quitaba o asaltaba al cobrador de impuestos y se lo daba a los pobres. ¿Quién era? ¿Quién era? El que le quitaba el dinero al recaudador de impuestos y se lo daba a los pobres. Robin Robin Hood. Hood. Eso. ¿Sí ven? Muy bien, exacto, muy bien. Excelente, Robin Hood. Y todas estas cosas nacen, muchachos, así, o sea, nacen por esta situación, ¿cierto? O sea, de lo que estamos mirando, de lo que son los pagos de impuestos, muchachos. Sí, entonces Robin Hood era ese personaje que él hacía eso, ¿cierto? Y entonces, no, se está grabando la clase, muchachos, yo lo digo, o sea, el ente, ya lo dije yo, el ente que controla y que vigila ese pago de impuestos en Colombia, yo no dije ni Piales, en Pasto, no, en Colombia es la DIAN. Solo que ustedes allá en la DIAN, muchachos, la DIAN de Ipiales maneja pues que están allá, son esas aduanas. A ustedes allá por ser frontera, entonces allá en Ipiales está el régimen aduanero, está aduanas, ¿sí? Y ya que ustedes están allá pues yo sé que es de los diversos municipios y eso está muy bien, pero muchachos, eh, la extensión es en Ipiales. Yo les digo, los que vayan a ejercer el comercio, alguien lo dijo la clase pasada, o sea, tiene que pasar por aduanas y eso es cierto. O sea, o sea, muchachos, como hablar de la legalidad. Sí, o sea, ustedes vinieron a la universidad a formarse. Y yo quiero que usted diga, había un profesor de contabilidad que nos dijo que, pues eso tiene que pasar por aduanas, ¿no? Si ya yo quiero hacer otra cosa, pues eso ya queda en cada quien, ¿sí? Entonces, esa es la situación. Profe, pero es que es para sacarle, sí, pero pues muchachos, o sea, ahí sí ese es el régimen aduanero, ¿sí? Yo más allá en las clases, muchachos, les digo, mire, los que han tenido la oportunidad de salir fuera del país, o sea, inclusive cuando usted entra, se va usted a la Argentina o, sí, al Perú, donde usted quiera, usted puede comprar, muchachos, usted está en el aeropuerto de Bogotá, o internacional o de Cali, y usted coge y dice, se va para Argentina, y usted cuando, digamos, pasa la zona de embarque, eso ya es parte internacional, y ahí hay ventas, ahí hay comercio de todas las marcas, ¿sí? De marcas. Y usted pregunta por la promoción del día, eso no tiene aranceles, esos son los que se llaman las famosas zona franca. Todas las situaciones que usted puede comprarse una loción, unas gafas, o bueno, un par. Pero ya que diga, voy a comprarme 10 gafas, 10 lociones, ahí le dicen, no, espérese un momento. Porque ¿para qué las compra? Para el comercio, entonces paga impuesto. Porque nuestro sistema tributario es así. Sí, entonces muchachos, eso para que nosotros lo tengamos presente. Sí, muy bien. Entonces, la DIAN, muchachos, es quien vigila. La DIAN hace su trabajo.
¿Y cuál es el trabajo de la DIAN? Pues que las personas naturales y las personas jurídicas cumplan con el adecuado pago de impuestos. Profe, pero lo que está pasando ahorita, sí. A ver, ¿qué es una reforma tributaria? Una reforma tributaria, muchachos, es que modifican sustancial o parcialmente un impuesto, ¿sí? O en este caso, muchachos, lo que pretenden es algunos productos grabarlos con IVA, ¿sí? Por eso están molestando con ese tema del café y que él decía que ya se retractaron. Entonces, esos productos, muchachos, un producto de la canasta familiar que le coloquen el IVA, pues incrementaría obviamente su costo y su precio. ¿Y quién va a sentir eso, profe? Pues yo me acuerdo que un profesor nos decía a nosotros, el pueblo Paganini, pues todos los que compremos, muchachos, porque es adicionarle IVA al precio. ¿Sí? Entonces, y si ya está dado por reforma tributaria, pues muchachos, no puede hacerse decir, no, entonces no, no, si ya tiene IVA, tiene IVA. ¿Sí? Sino que en Colombia, muchachos, o sea, algunos productos de la canasta familiar o la mayoría tienen IVA y eso no debería ser así, porque son bienes que son necesarios. Por ejemplo, muchachos, en el departamento de Nariño, hace unos 4 o 5 años, no le miento, quisieron grabar las papas al 5%, la papa, porque la papa no tiene IVA. Y uno decía, muchachos, como decían los abuelos, ¿cierto? Los abuelitos, ¿qué hay de almorzar? Decían una sopita de islas, ¿y eso qué es? Un caldo de papa, porque no hay más. Y entonces decíamos en esa época, y si más encima les colocan IVA, ni para el caldo de papa, pues. Porque te imaginas las papas, y ahí sufre nuestro departamento, porque Nariño es productor de papas, los municipios de clima frío. ¿Sí? Usted cuando extraña la papa, cuando usted se va a otro lado, ¿cierto? Todos los que les gusta la papa, cuando usted se va a otro lado, hacia el norte, pues dice, no tiene más papa. ¿Sí? Entonces, muchachos, eso es lo que pasa con las reformas tributarias. Entonces, no admite prueba en contrario. O sea, si ya sale la reforma y la aprueban, pues ya, muchachos, pues el pueblo tenemos que pagar. Tenemos, dije. Sí, entonces eso es lo que ahorita se está debatiendo y se está, pues, toda esta situación, con la situación de los impuestos. Bueno, luego dice, entonces, muchachos, ahí mire, los impuestos siempre han estado, muchachos, vigentes y estarán. Dice, luego la aparición de la partida doble de 1490 a 1500 facilitó llevar cuentas y se pasó de lo simple al registro de operaciones por partida doble. Con esto la contabilidad abre nuevos horizontes. Dice, luego la aparición de la partida doble de 1490 a 1500 facilitó a llevar cuentas de sus pertenencias, ¿sí? Y se pasó de lo simple al registro por operaciones por partida doble, ¿sí? Con esto la contabilidad abre nuevos horizontes. Entonces vamos a ver a continuación qué es eso de la partida doble. Mire que estamos en historia y estamos en 1490, muchachos, ¿sí? Muy bien, entonces en este orden de ideas, muchachos, la pregunta, ¿sí? Bueno, por aquí me dice, sí, hago la pregunta, aquí me dice, en 1494, en noviembre, Fray Luca Pacioli, ¿sí? De pronto, como ahí dice Fray, muchachos, jóvenes, si dice Fray, se sobreentiende, bueno, y yo digo, ¿no? Y se está grabando la clase, no hay lío, y no es el Fray de Futurama, ¿no? Como dice Fray, muchachos, se entiende que él era ¿qué? ¿Algo de la iglesia? Sí, válido. Ajá, ¿Sacerdote? sí, es un sacerdote, pero entonces él viene a ser un sacerdote ¿qué? Un fraile. Un fraile, ajá, y la comunidad de ellos se llama ¿cómo? Yo creo que si alguien, ¿Franciscanos? Iglesia Católica. los franciscanos, ajá, y esos franciscanos se los conoce también con el nombre de, son los del hábito café, ya, y siempre salen en las películas viejitas, siempre sale un, Monje. ¿Monje? bueno, pues, no tanto como monje, sino viene, em, ya me dijeron, sí, es de la Iglesia Católica, son franciscanos, ¿sí? Entonces, pero ellos y son aquellos sacerdotes que por lo general son gorditos que tienen la cabecita rapada y tienen el cinturón y los 3 nudos. Ellos son y andan en sandalias, el hábito es de color café. Pero pues es que dicen monje, pues no, no, pues es que ellos no son monjes, ¿sí? ¿Son qué?
Ya me dijeron, si son franciscanos, de pronto allá en Ipiales o en algunos de los departamentos, hay niñas del María Goretti, del colegio María Goretti y de los María Goretti que hay en el departamento, ellas tendrían la respuesta. Un, sí, franciscano, pero entonces es un sacerdote de la Iglesia Católica, dijeron, sí, pero entonces ellos son, es que yo quiero que salga del público, digo yo. ¿Nada? Un Ah, capuchino, un capuchino, muchachos, se les dice capuchinos, ¿no? Un fraile capuchino, sí, un fraile capuchinos. Son los, acá en Pasto, que se llama, queda la iglesia en Santiago. Por ejemplo, en Túquerres sí hay también, está digamos, la sede de ellos. Bueno, entonces, Fray Luca Pacioli, muchachos, él era un fraile capuchino, ¿sí? Era un capuchino, un sacerdote. ¿Y qué pasó con este señor? Entonces, ojo, este señor, mire, un poquito por aquí. Ajá, dice, en 1494, Fray Luca Pacioli, considerado el padre de la contabilidad moderna, publica su libro. Casi. Perdón, muchachos, ¿alguien me activó un micrófono? Miguel. Listo, gracias, Miguel. Ok. Decía, en 1494, Fray Luca Pacioli, considerado el padre de la contabilidad moderna, publica su libro Suma de Aritmética, Geometría, donde dedica 3 capítulos al estudio de la contabilidad, la teneduría de libros, el dinero y los cambios de moneda, y donde además explica la partida doble como mecanismo contable, ¿sí? Entonces, leemos el párrafo otra vez. Dice, Fray Luca Pacioli, considerado el padre de la contabilidad moderna, ya les explico por qué él es considerado el padre de la contabilidad moderna, publica su libro Suma de Aritmética Geometría, ¿sí? Donde dedica 3 capítulos al estudio de la contabilidad, la teneduría de libros, el dinero y los cambios de moneda. Y además explica la partida doble como mecanismo contable. Entonces, muchachos, profe, ¿qué es eso del mecanismo de la partida doble como mecanismo contable? Entonces, eso es lo siguiente. Mire, ¿sí? Entonces, aquí dice lo siguiente, ¿sí? Luca Pacioli, 1494, el libro Suma de Aritmética, hizo el principio de partida doble. Significa que si se recibe algo en contrapartida, se debe entregar algo igual. Ejemplo, si compro un televisor, pues debo entregar al ejemplo, pues 2 millones de pesos. Entonces, muchachos, si de pronto aquí hay bachilleres comerciales o de pronto hay gente que se hizo un técnico, un cursito de contabilidad, hay 2 palabras que se utilizan cuando se hacen los registros contables. ¿Cuáles son esas palabras? Yo voy a hacer un registro y se voy a hacer un registro en el y en el, ¿cómo se llama eso? Crédito y débito. debe y haber. Eso, muy bien. Ajá, sí, se lo conoce como debe haber o débito Activo, pasivo crédito. y patrimonio, ¿no? Bueno, no, esas ya son de la ecuación contable. La persona que me dice pasivo y patrimonio, esas son unas variables que las vamos a ver más adelante. El debe y el haber, o el débito y el crédito, correcto. ¿Sí? Entonces, este señor, ¿sí? Fray Luca Pacioli, digamos, es considerado el padre de la contabilidad moderna porque él creó ese principio y está vigente hasta ahora. Por eso ustedes me escucharon. Si yo compro algo, en contrapartida, debo entregar algo igual. ¿Sí? Entonces, de allá viene el debe haber, el débito, crédito. ¿Sí? Los registros se hacen en el débito y en el crédito, pero siempre me tiene que dar, como se dice, sumas iguales. ¿Sí? Eso como para que, eh, digamos, lo tengamos presente. Muy bien, entonces, en aras de esto, muchachos, en aras de eso, si Fray Luca Pacioli se inventó, dedicó 3 capítulos al estudio de la contabilidad y tenía ese libro que era Suma de Aritmética y Geometría, se entiende que él era un qué. Se entiende que él era un. Si él escribió este libro de Suma de Aritmética y Geometría, se entiende que Fray Luca Pacioli era un qué, muchachos. Matemático. Temático. Matemático. Excelente, muy bien el caballero y la niña que alcanza a escuchar atrás. Sí, un matemático. Es que yo Bueno, alguna vez cuento la anécdota que alguien me dijo un contador. Le dije, no, un contador no,
porque inclusive aquí, muchachos, ya miraremos si alcanzamos en esta clase, en qué año llegó la primera facultad de contaduría a Pasto, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, muchachos, él era un matemático. Y es por eso, mis apreciados estudiantes, ese mito, cierto que a veces le dicen, ¿no? Uno lo escucha. Y cuando uno también entra a estudiar contaduría, le dicen, no, es que si usted va a estudiar contaduría, tiene que ser el as para los números. Sí y no. Yo les digo eso a los de contaduría, eso es un mito. A que le digan, no, y será es por esto, porque entonces dicen, no, es que si usted va a estudiar contabilidad pública, uy, no, ya sí son números, no, lógico, sí, muchachos, yo llegará un día en que les digan, jóvenes, necesito la calculadora, y habrán clases que les digo, mire, ya empezaron a salir los números, y lógico, muchachos, vamos a trabajar con números, yo no le digo que no, yo le digo, muchachos, téngame paciencia, que las dos primeras unidades son de teoría, de ahí para allá es números, sí. Y entonces cuando les digo que se quite ese mito, pero pues lógico, muchachos, también es cierto que 2 más 2 es 4, ¿no? Porque hay unos ejercicios, muchachos, y si 2 más 2, pues no a ustedes, no a ustedes. A veces 2 más 2 les da 5 o 2 más 2 les da 3, entonces no, pues le digo ahí sí no, ¿sí? Y yo, muchachos, cuando eran las clases presenciales, en los exámenes, a veces les colocaba dos palabritas, dos letras, PP. ¿Y qué significa eso, profe? ¿Qué es PP, profe? Entonces yo les decía en la clase, les decía, muchachos, primero mi primaria, porque estamos sumando, estamos restando. Los primeros ejercicios son de las operaciones básicas. Entonces, lógico, pues a veces yo les digo, sumas iguales, hay que sumar, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver, muchachos, y es bonito. Entonces, de ahí viene ese mito, muchachos, de ahí viene ese mito de que los contadores tenemos que, o sea, que el joven o la señorita tiene que ser tener aptitudes para las matemáticas, no tanto. Pues obviamente, ¿no? Las operaciones generales, y por eso, muchachos, es que los contadores, pues somos pegados a la calculadora. Sí, y yo he mirado muchachos a veces en algunos grados cuando egresan los pupilos le comparten a uno y he mirado que es muy típico para contador, en la torta le hacen una calculadora ahí, porque es que uno muchachos es pegado de hacer, de estar sumando y haciendo operaciones. Bueno, entonces, esto en cuanto a lo que es muchachos el principio por partida doble y por eso este señor, Fray Luca Pacioli, que era un fraile matemático, pues es considerado el padre de la contabilidad moderna. Muy bien, muchachos, ¿hasta aquí alguna pregunta, duda o inquietud? No, profe. Ok. Muy bien, entonces aquí, muchachos, aquí, venga, aquí lo tenemos, pues ahí mire, ahí dice Fray Luca Pacioli, sistematizador de la partida doble, es considerado el padre de la contabilidad moderna, ¿sí? Y por eso aquí dice, mire, el poder de los números. Ya ya viene, ¿cierto? Fray Luca Pacioli fue el dedicado, como se dice, y nosotros los contadores pues le debemos a él, como se dice, este principio y todo lo que él hizo en la parte de la contabilidad, ¿sí? Y dice, imagen tomada, Xavier Marmol Bloom, ¿sí? Entonces la imagen es tomada de por acá. Muy bien, esos muchachos en esta parte. Hacia el lado derecho, muchachos, hay una imagen que dice aquí el Kipu, sistema de numeración, Kipu Kamayoc, ¿sí? Y dice imagen tomada, pues, de YouTube. Y entonces me dice el Kipu, sistema de medición o de contar. De pronto aquí, muchachos, es como, estos minutos que tengo, es como una narrativa, ¿sí? Una narración de cómo, muchachos, tener presente, a ver, digamos, cuenta la historia, muchachos, para dejar aquí que en los barcos, en los navíos, ¿sí? O sea, nos regresamos en la época, no existía el ábaco. Yo pienso que a mí me tocó preescolar, a ustedes yo me imagino que es transición 1, transición 2 y luego pasan a primero de primaria, si no estoy mal. Entonces, es normal que en transición, pues a uno le pedían el ábaco, ¿cierto? Entonces, en esa época no existía ni siquiera el ábaco. Entonces, ¿qué es el quipus, muchachos? Ahí dice quipus, sistema de medición o de contar. Y entonces, jóvenes, en este orden de ideas, en los navíos cuenta la historia, pues esta historia la contamos, ¿sí? Que había un personaje que se llamaba el escriba. ¿Y quién era el escriba, muchachos? El que conocemos hoy por hoy, que lo han escuchado en las empresas, que es el auxiliar contable. Sí, el escriba. Y entonces, ¿qué hace el escriba, profe? El escriba es el que maneja cuentas, el que lleva las cuentas.
en el barco. Y él, ese escriba, como tenemos aquí este personaje, se inventó, muchachos, el quipus, que eran los telares de las cuerdas de los barcos. Entonces, con unos nudos, muchachos, donde estoy marcando con unos nudos, él se inventó uno de los primeros sistemas de medición o de contar, el quipus. Primer sistema de contable, de medición o de contar. ¿Qué hemos dicho en esta introducción? Cada pueblo busca la necesidad de hacer cuentas de su pertenencia, y eso es hasta ahora. Profe, en mi casa hay un negocio, profe, que yo me coloqué esto, profe, que tengo este emprendimiento. O sea, ¿cuál es una de sus finalidades? O sea, hacer cuentas de sus pertenencias y de lo que del comercio, la actividad comercial que tú estás realizando, ¿o no? Sí. ¿Qué, profe? Profe, que apenas es una cafetería pequeñita y estamos haciendo buñuelos, empanadas, por eso igual. Entonces, muchachos, es eso como que se dice en esencia lo de la parte contable. Y esos sistemas de medición o de contar, muchachos, han evolucionado pues con los siglos y con las décadas y con el pasar de los años. Por ejemplo, con los paquetes contables que manejamos los contadores. El más conocido, el más usado, por ejemplo, que se lo escucha, que lo han escuchado, es SIGO. ¿Qué es SIGO? Un paquete contable. ¿Para qué sirve SIGO, profe? Pues para manejar la contabilidad. ¿Sí? Entonces, y diversos paquetes contables que hay, Siscafe, CG1, ELISA, ¿sí? Entonces hay infinidad de paquetes contables, muchachos, que facilitan y ayudan, digamos, según las empresas, a manejar, como se dice, una contabilidad adecuada. ¿Sí? Entonces, muchachos, el Quipus Camayos fue el primer sistema de medición o de contar. ¿Sí? Y de pronto, muchachos, yo les cuento aquí para finalizar, cuando yo tuve la oportunidad de, como manejo, pues un poquito, ¿no? El tema de la investigación, entonces yo tuve la oportunidad, yo clasifiqué una ponencia en Lima, Perú, y entonces, pues, tuvimos la oportunidad pues, de ir a Machu Picchu, y entonces yo miraba ya que ellos también allá en el Perú, ¿sí? Ellos utilizaban también este sistema. Y entonces yo le decía al guía, le digo, yo tengo una historia parecida, pero es que viene de los navíos, lo que les estoy diciendo a ustedes. Y él me decía que allá también ellos manejaban el quipus, sistema de medición o de contar en la ciudad perdida. ¿Y para qué era el quipus? Para hacer cuentas de sus pertenencias. Y eso es la contabilidad, muchachos. O sea, yo quiero en este semestre enseñarles a ustedes eh, unos conceptos básicos y le van a ayudar a la persona que contablemente diga, no, el profe me enseñó a mí o yo sé cómo, o sea, digamos, en la parte contable. Muy bien, muchachos, ¿vamos hasta ahí?